Pero fuera de su círculo más próximo no hay lugar para los sentimientos, se muestra implacable, despiadado, insensible. Da la impresión de que alguien como Arismendi está impelido a comportarse violenta y cruelmente, como si se tratara de un destino prácticamente inevitable, debido a unas patológicas características de personalidad y unas perversas fantasías que probablemente tienen su origen en experiencias infantiles sumamente nocivas, aunque también es verdad que para entender su trayectoria delictiva, así como la de otros sanguinarios y peligrosos criminales, hay que conocer, entre otros elementos, el contexto político-social en el que ha vivido y del que ha formado parte. Sabidos que los secuestros en México durante el periodo de la actividad criminal de Arismendi, así como en los años posteriores a su detención, se han dado en una cantidad sumamente elevada y en una gran variedad de modalidades: secuestro tradicional o clásico, secuestro express, secuestro virtual, etcétera, acompañándose en bastantes casos de una violencia a través de mutilaciones, violaciones y o muerte, que se suma a la que ya de por sí se supone la retención obligada. El nivel de inseguridad o alarma social es tal que cualquier ciudadano, tenga poco o mucho dinero, sea anónimo o famoso, corre el riesgo de ser secuestrado. Las bandas de secuestradores han proliferado por doquier. Numerosos delincuentes que anteriormente se dedicaban a otros menesteres se han reconvertido o adaptado en una carrera delictiva. Algunos de los policías y agentes de los comandos antisecuestros, vaya ironía, se han dedicado a secuestrar o a colaborar con los secuestradores, y no pocos políticos son recompensados con una segunda nómina, con dinero ensangrentado, por el hecho de guardar silencio, cerrar los ojos y dejar hacer. El secuestro se ha convertido en un gran negocio con muchos y diversos empleados, descomponiendo de manera semejante a como lo hace un cáncer gran parte del tejido social contaminado, que hasta cierto punto forma parte del paisaje cotidiano en el que los ciudadanos tratan de aprender a malvivir. Lo mismo cabe decir de otros negocios delictivos, por ejemplo, el de las drogas, cuyos índices aumentan exponencialmente en ambientes de corrupción e impunidad. Sabedores los delincuentes que solamente una mínima parte de los delitos cometidos serán esclarecidos y en menor porcentaje los culpables aprehendidos y castigados por la justicia. Llegados a este punto, y sin que ello signifique atenuar la responsabilidad o culpa individual del criminal en cuestión, pues cada cual tiene que responder de los actos realizados, surgen los siguientes interrogantes. Cabe pensar que la tasa de secuestros en México ocupa el segundo lugar en el mundo, solamente supera por Colombia en cuanto al número de secuestros denunciados. Así lo señala José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Comparmex. Fuera elevada y verdaderamente funcionaria el sistema judicial, esto es, si la mayoría de los delitos cometidos fueran esclarecidos y castigados, hubiera incurrido Arismendi en tantos crímenes en un contexto sociopolítico en que las instituciones y los cuerpos de seguridad del país gozarán de fortaleza y reconocimiento popular. En ausencia de prejuicios e intereses políticos, ambas preguntas se responderían con un no. Sin embargo, hay quienes rechazan incluso la idea de que se planteen este tipo de cuestiones. En su lugar, se esfuerzan en incentivar toda la animadversión popular para dirigirla hacia los delincuentes. Cuando un político designa como no personas a los delincuentes, está expresando sin ánimo de contener el ánimo vengativo que anida en la población. Opera así guiado por un principio elemental: no se puede privar a la ciudadanía, especialmente cuando está siendo amenazada, atacada, violentada y fustigada por el sufrimiento extremo, de una respuesta o salida de algo con que calmarse. A partir de ese momento, y en la medida que no solo participa de la comunión de la violencia vengativa, sino que es el impulsor de la misma, el maestro de ceremonias, el político puede dar la impresión de ser alguien que verdaderamente se preocupa
por la población, que la entiende y le responde adecuadamente. Eso en parte es cierto, al brindarle a la población el plato de la venganza, pero en parte también es falso, al sustraerle a la población el plato del reconocimiento, en la medida que dicha propuesta puede ser el resultado de ocultamiento y hasta de una manipulación, pues no hemos de ignorar que la delincuencia no solo es responsabilidad de sus autores directos, los delincuentes, sino también de los gobernantes, quienes han de emplear todos los recursos políticos sociales disponibles para atajarla o reducirla en la medida de lo posible. No quisiera que se me malinterpretara, de ningún modo digo que el criminal sea inocente de los delitos cometidos. Lo que digo y sostengo como tesis es que la responsabilidad del criminal no excluye otras responsabilidades. Cuando el político plantea un discurso vengativo, está dando a entender a la población que los delitos pueden llegar a eliminarse a partir del momento en que se tome la decisión de atender y exterminar a los seres que lo cometen, como si la disposición a la transgresión fuera consustancial a unos determinados sujetos, unos seres demoníacos, en tanto que los demás integrantes de la sociedad hubieran sido conformados mediante otra vasta naturaleza. Siguiendo el secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en el artículo El secuestro, la nueva forma de tortura del siglo XXI, publicado en Entorno, año 16, número 191, México, julio del 2004. Esa concepción del mundo evidentemente es simplista, polarizada, ajena al análisis de la problemática de la violencia desde las distintas vertientes que la afectan. De hecho, la capacidad para abordar racionalmente la problemática de la violencia disminuye o queda en suspenso cuando opera la fuerza gravitacional del discurso vengativo. Un discurso que, por cierto, se apuntala y halla gran eco entre la población en situaciones en que, por falta de autoridad política, la delincuencia va ganando terreno y diseminándose por la sociedad. 5. Consecuencias jurídicas y control interno. No cabe duda de que cada miembro de la sociedad queda afectado por el hecho de que otro pueda hacer impunemente algo que está prohibido a las personas decentes, planteándose el siguiente dilema: si el delincuente escapa al castigo que ha merecido, ¿por qué voy a estar yo obligado a renunciar a mis instintos? En un contexto de gran impunidad, el ciudadano puede sentir que sus impulsos quedan completamente libres para descargarse, lo cual genera incertidumbre sobre sí mismo y angustia ante la posible pérdida de control interno. En gran medida, el ciudadano necesita tener constancia de que no conviene delinquir, que esa forma de proceder sale cara, incluso con la cárcel, para que así el camino tomado por el delincuente no se antoje atractivo, sino todo lo contrario, como un gran error existencial, para que la barrera que se alza contra la tentación de cometer actos ilícitos y o violentos se mantengan firme y eficaz, en guardia contra uno mismo, porque no hay ser humano del que pueda negarse su disposición criminal. Todos y cuando cada uno de nosotros, lo reconozcamos o no, participamos de un lado sombrío que en determinadas circunstancias puede convocarnos a cometer todo tipo de actos, aun cuando estén muy alejados de lo que normalmente aceptamos y consideramos adecuado. Tal vez por eso el ser humano tiene la sensación de que no es aconsejable dejar desamparada a la conciencia moral, y en su labor de control e inhibición de las tendencias antisociales, y se anhela en cierto modo para ella, en una labor que continuamente debe realizar la compañía de la vigilancia social. No vaya a ser que en algún momento la conciencia moral se relaje o pase por dificultades. Además, debemos tener en cuenta que en algunos casos la conciencia moral por sí sola se doblega con relativa facilidad al empuje de las tendencias antisociales, y en otros casos puede mudar sus consideraciones o valoraciones sobre determinados actos. A fin de cuentas, tal como lo plantea Freud, nuestra conciencia no es el juez incorruptible que los moralistas suponen.
es tan solo en su origen, angustia social, y no otra cosa. Allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa también la yugulación de los malos impulsos, y los hombres cometen actos de crueldad, malicia, traición y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural. Por todo eso hemos de contemplar que el castigo, si bien habla de la necesidad de protección que tiene la población en general contra el delincuente, es decir, contra aquel que ha demostrado con los hechos ser un peligro para la comunidad, remite simultáneamente a la necesidad de que cada individuo tiene de protegerse contra el delincuente potencial que habita en su interior, y esa pretensión de control interno puede analizarse a la luz de los esfuerzos y las energías que cada quien dedica a recriminar y castigar al delincuente. ¿A qué se debe tanto rencor y tantos epítetos admonitorios contra el que ha usado la violencia? ¿No será acaso que entre los variables opera el ánimo de controlar y castigar a uno mismo a través del otro? A este respecto, podemos considerar que la relación psicológica establecida entre quien pretende vengarse y quien aparece como diana de su odio puede llevar al primero a hacer aflorar y actuar contenidos reprimidos de su psique. El ánimo vengativo, cuando es incontenible, arrastra y traslada al sujeto al lugar del perseguidor o victimario mismo, independientemente de que no fuera él, sino el otro quien hubiera hecho uso inicial de la violencia, porque al responder desde la venganza surge o nace un nuevo victimario. No puede negarse que todo aquel que padece el impacto de la violencia se enfrenta ante el riesgo de ser gobernado por aquello mismo que le ha impactado. Se es proclive especialmente a convertirse en victimario cuando se ignora el potencial destructivo que habita en uno mismo, un aspecto que a veces llega a concretarse o mostrarse a partir de la focalización atencional y emocional y en cierto victimario, a veces de que ese victimario sea odiado y detestado con toda su alma, o precisamente por eso mismo, porque en último término el rechazo visceral del otro puede remitir en el fondo al rechazo de un aspecto tan desconocido como incontrolable del psiquismo. En suma, lo que pretendo transmitir es la idea de que el monto de odio o deseo vengativo para con el delincuente o victimario en cuestión puede ser directamente proporcionada al grado de inconsciencia sobre la faceta transgresiva que le es consustancial a uno mismo. Hasta constituye una señal diagnóstica de fuertes tendencias antisociales no dominadas el hecho de que una persona mantenga con excesivo fervor este principio de la expiación, la frecuente y curiosa afinidad subterránea entre el mundo criminal y sus seguidores oficiales se puede explicar por este mecanismo psíquico. El hombre, y en especial el perseguidor ferviente de los criminales, se encuentra en un sector de su aparato anímico, al lado del criminal. Simpatía inconsciente que no se deja prosperar y llegar al terreno de la conciencia, mediante la actuación de la instancia inhibitoria y la supercompensación de perseguir al criminal. 6. La inclusión de todo lo criminal en el registro humano. No podemos exigir que las víctimas y sus allegados reclamen justicia en lugar de venganza. Si lo hacen, será debido a que albergan alguna esperanza en el género humano. En cualquier caso, esta respuesta nunca es exigible sino digna de alabarse. Otra cuestión distinta es lo que debe existir al Estado, el cual debe estar preparado para contener y sortear el ánimo vengativo que anida en las víctimas y su entorno, respondiendo a la violencia desde la ley y la protección de los derechos humanos. Si abogamos o apostamos por una sociedad que se rija por la justicia y no por la venganza, se han de considerar las conductas criminales, incluso las más perversas y violentas, como pertenecientes al registro humano, como parte de lo que desgraciadamente es capaz de hacer el ser humano, de tal forma que el delincuente sea siempre contemplado y castigado en función de los actos cometidos. Desde el interior,
el sistema judicial desde la consideración de una ley que sea respetuosa con los derechos humanos de todos los seres humanos.